Organismos entretejidos sinérgicos por Catalina Gómez, María Clara Mejía, María Alejandra Mendieta. Se plantea desarrollar estrategias multiescalares que permitan resolver los factores a los que se enfrenta la conmutación energética y que debilitan los tejidos ecosistémicos. Por ello se entiende que ambos conceptos en conjunto buscan conformar la sinergia por medio de escenarios que disminuyan esas problemáticas aplicados en especies arquitectónicas. Así se presentan diferentes problemáticas, donde se da el deterioro de puntos fluviales por sedimentos y el cambio climático gracias a la manipulación del hombre, deteniendo los ciclos entre las especies, llevando a que se dé la disminución de aves migratorias. Asimismo, la actividad del fitoplancton se interrumpe dejando de fijar el CO2. Por otro lado, el incremento de temperatura aumenta la cantidad de salinidad, presentando toxicidad en el agua, haciendo a su vez que se disminuya tanto la pesca como la economía de los pescadores. Igualmente, la ciénaga al tener sequía reduce el intercambio de agua dulce que se da en su ecosistema, lo cual afecta el volumen y aumenta el pH. De la misma forma, la construcción de la vía Barranquilla-Ciénaga ocasiona una ruptura en el agua, convirtiéndose en una barrera de este intercambio. Por otra parte, los residuos agroquímicos ubicados cerca de los caños afectan el ecosistema. Por último, la población de paleotípicos genera una pérdida de biodiversidad gracias a la explotación intensiva de los recursos. Con base a estas problemáticas se ubican los puntos de acción de manera sintópica, donde se busca que las especies se distribuyan en diversos puntos para generar un mayor impacto en el ecosistema. Las especies se ubicarían en Ciénaga de Pajaral, Paleotípico Nueva Venecia, desembocadura del río Fundación, Paleotípico El Bongo, desembocadura del río Aracataca, Paleotípico Santa Rosa y río Sevilla. Como respuesta ante las problemáticas se proponen las siguientes estrategias. La estrategia conexiones sinérgicas, donde se plantea el proceso de desarrollo de una planta luminaria que cumpla las funciones de estimulación del fitoplancton para que ésta se encargue de fijar el CO2 atmosférico, de manera que el carbono pase a ser parte de una fuente de energía. Por otro lado, la catálisis energética por medio de la implementación de catalizadores que identifiquen las condiciones y necesidades actuales de la ciénaga, para que posteriormente se aceleren los procesos de regeneración. Y una red hidrofita que busca generar una red vegetal e hidrológica que ayuda a la interacción entre ellos por medio de implementación de vegetación que favorezca la producción de oxígeno. Por ello, la especie de conexiones energéticas se plantea desde las especies que se les inserta una enzima luminiscente de otros organismos, para que iluminen por sí solas y no se inserte la luz artificial. Esto por medio de cápsulas que se forman a partir del crecimiento de las especies luminiscentes, donde la forma varía con el crecimiento de estas. Se busca la implementación de orificios que den la libertad a estas de crecer y de aportar a la especie arquitectónica, para el desarrollo de habitabilidad. Posteriormente, las especies luminarias empiezan a crecer, convirtiéndose en una luz que guía a las aves hacia su ecosistema, pero donde las aves también le aportan, para que finalmente estas plantas naturalmente estimulan al fitoplancton y éste pueda funcionar de manera adecuada. Por medio de un sistema activante donde estas plantas desarrollan el aspecto formal de esta especie y la actividad con otros organismos. Un sistema regenerativo que se busca por medio de la activación y la estimulación. Finalmente, un sistema estimulante donde se busca la activación del fitoplancton. Por otro lado, la especie de redes interactivas se forma por medio de tejidos de información catalizantes provenientes de varios puntos focales, donde la forma responde a esa catálisis de información, a las fuerzas y a los dispositivos que responden a las problemáticas. Así se conforma ese dispositivo catalizador que acelera el proceso de intervención, donde determinan el estado de la ciénaga y así funcionan simultáneamente localizando las áreas con mayor vulnerabilidad en cuanto a cambios de temperatura, salinidad, CO2, entre otros. Finalmente, estos se articulan y funcionan como un organismo que regenera el ecosistema por medio de un sistema interactivo que permita el hábitat de especies y la interacción con la biosfera terrestre, por medio de un sistema sincronizado que integre la biosfera acuática y la terrestre, y la recopilación de emergencias para la creación de especies, y un sistema regenerativo que se reincorpore a través de catalizadores.
También se introduce la especie redes manglánicas, que se plantea desde la implementación de plantas hidrófitas por medio del desarrollo de cápsulas que funcionen como mangle, pero que deben tener orificios que permitan crear cientos de hábitats para las especies, donde la especie la aporta a las aves, pero donde éstas se vuelven indispensables. Así, se busca incorporar especies que cumplan la función del mangle con el objetivo de regenerar la ciénaga, para que finalmente se desarrolle la composición de varios módulos que buscan conformar una red que absorba dióxido de carbono, que atrape sedimentos y que brinda la interacción con el ser humano. Por ello se busca un flujo de nutrientes por medio de tejidos que almacenan y liberan, pero que actúan como barrera protectora entre el agua y la tierra. Esto por medio de un sistema activante como el desarrollo de una relación de habitabilidad con las aves, un sistema regenerativo que busca que por medio de la reincorporación de esa red vegetativa se regenere. Finalmente, un sistema radicular que busca hacer barrera entre los sedimentos, pero al mismo tiempo radículas que permitan el flujo del ciclo de nutrientes. A partir de este desarrollo multiescalar, se evidencia que una vez se introducen esas nuevas especies a la biosfera, se proponen nuevas alternativas para acelerar el regeneramiento del hábitat por medio de la solución de rupturas existentes entre las distintas relaciones. Sin embargo, posteriormente se proponen estrategias de síntesis que buscan de manera más eficiente generar un impacto en la ciénaga. Para esto se plantean dos estrategias. En primer lugar, el proceso de desarrollo de un organismo por medio de la implementación de enzimas que alteren su ADN, y así este busca alimentarse por medio de sedimentos, CO2, entre otros, los cuales se convierten en energía para transformarse en un organismo replicable y adaptable de regeneración, donde la simulación refleja ese comportamiento que se da a través de esa transferencia de información, donde cada color representa los elementos que se alimentan y que en conjunto van creando el organismo. En segundo lugar, se busca generar una red que busca desarrollar un entretejido entre las redes manglánicas y las especies luminiscentes, que al trabajar simultáneamente son más eficientes y así reincorporen las condiciones hidrológicas del ecosistema. En la simulación se refleja ese comportamiento que se da cuando la planta luminiscente y la red manglánica se activan por aparte, pero posteriormente se interconectan y forman esa red que genera un mayor impacto. La especie de red entretejida epigenética propone el desarrollo de un nuevo organismo que se conforma a partir de información transmitida por los organismos en el ecosistema. Su forma nace de la traducción a tejidos que provienen de la biosfera y que al ser receptora, su estructura se conforma de entidades genéticas capaces de autoorganizarse en un organismo dinámico que se adapta, acciona y regenera. Al absorber las energías, fuerzas y corrientes del ecosistema, ésta desarrolla una especie epigenética que configura el medio de manera rizomática. Así pues, una vez implantada esta especie en el medio, esta se activa a través de la recepción de información, la traduce y desarrolla un proceso de réplica y producción para que ésta pueda mantenerse activa mientras recibe información. Por medio de un sistema rizomático, esta propone ser el hábitat de miles de especies. Su sistema regenerativo, conformado por corrientes, fuerzas y energías, proponen que exista una catálisis de información. Finalmente, un sistema acuífero que proponga reforzar la interacción entre la biosfera conforme a los organismos. La especie redes manglánicas energéticas se forma por medio de plantas hidrófitas y especies luminarias, que permiten el desarrollo de funciones por medio de cápsulas que se forman a partir del crecimiento de ambas especies, donde la forma varía con ese crecimiento interconectado. Se desarrollan orificios que permitan el crecimiento de la especie a la vez de crear hábitats que permitan una simultaneidad con las aves. La forma se va desarrollando a medida que crecen las plantas, de tal manera que se compone por medio de una red entre la especie manglánica y la luminaria, para que posteriormente se estimule el fitoplancton y paralelamente el mangle estimule los nutrientes para que en conjunto generen un mayor impacto. Por medio de un sistema activante que permita la habitabilidad, pero en simultaneidad. Un sistema regenerativo por medio de la reincorporación del mangle y de especies luminiscentes que regeneren. Un sistema radicular que busca la barrera de sedimentos y la estimulación de especies que permiten formar un entretejido sinérgico de redes manglánicas y luminiscentes. En esta última simulación proponemos mostrar el comportamiento de las especies arquitectónicas que trabajan simultáneamente sobre el ecosistema, aplicando una red de transmisión de información que sugiere una expansión de fuerzas y corrientes sobre los organismos, permitiendo que se interconecten y presenten una actividad compartida en la ciénaga, creando nuevos organismos dentro de su conjunto.